Seguro que alguna vez habéis conversado con vuestros amigos y ha surgido el tema de quién inventó realmente el heavy metal. ¿Crees que Black Sabbath cuando se originaron realmente querían inventar el heavy metal o simplemente estaban probando sonidos nuevos? Yo soy Mike. Y yo soy Worf. Y esto es Destripando el Vamos a contar un poco cómo surgió todo este mundo llamado heavy metal. ¡Yeah! Que conste uno de mis tres estilos de música favoritos, junto a thrash metal y el hard rock. Vamos a contar varios detalles que van a involucrarnos en la historia de cómo se originó todo esto. Y otra cosa de la que me gustaría hablar ya que estamos es algo que mucha gente exenta a este ambiente me ha preguntado qué significa esto. Siempre hemos tenido esa discusión de si el heavy metal lo inventó Black Sabbath o Led Zeppelin. Mi opinión es que el primer grupo de heavy metal realmente fue Black Sabbath, pero quien sentó las bases del heavy metal, quien creó esa fórmula, fue Led Zeppelin. Y explicaré por qué. De hecho, sí que es verdad que mi profesor de inglés de grado medio, él nos dijo que cierto disco de Led Zeppelin fue el que originó el heavy metal, pero no se llamaban heavy metal como tal. La verdad es que, analizando lo que él ha dicho, tanto Black Sabbath como Led Zeppelin fueron dos grupos originados en el año 69, ambos. Black Sabbath realmente se originó en el año 68, pero lo que hizo que Black Sabbath fuera Black Sabbath, es decir, lo que marcó el estilo de Black Sabbath, y ya ahí fue cuando se formaron como grupo, fue en el año 69. En el año 68, Tony Iommi, el fundador de Black Sabbath, tocaba con los que ya entonces eran Black Sabbath, solo que no eran los Black Sabbath que conocemos ahora. Es decir, Tony Iommi tocaba en un grupo de blues y jazz que no sé si ya tendrían el nombre de Black Sabbath o no. Este dato lo desconozco, he buscado información pero no la he encontrado. No sé si en ese primer grupo de blues y jazz ya tenían el nombre de Black Sabbath o aún no. Pero poco a poco, Tony Iommi, experimentando, probando, fue creando algo que sentó las bases de lo que sería el estilo musical de Black Sabbath. Y sin saberlo, creó todo un increíble mundo a su alrededor. Y ahora vamos a analizar lo que él ha dicho. Led Zeppelin. Led Zeppelin, otro grupo también del año 68, 69. En el 68 sacaron su primer disco. Led Zeppelin sacó su primer disco en el 68, Black Sabbath en el 69. A diferencia de Black Sabbath, Led Zeppelin siempre se basó mucho en las bases del blues. Led Zeppelin utiliza escalas y progresiones de blues, los acordes, el tipo de estructura musical que utilizaba Led Zeppelin para sus composiciones eran sacadas directamente del blues. Algo que Led Zeppelin aportó a su música, que sí que es cierto que lo aísla un poco de la atmósfera del blues, es la distorsión. Es un grupo que suena con distorsión y las producciones tienen mucho peso. Es decir, sí que es cierto que ganan mucho protagonismo los graves en Led Zeppelin, que es algo que después iremos viendo durante el vídeo, que ha sido fundamental en la historia del heavy metal, puesto que ya sabéis que el único guitarrista de Led Zeppelin era Jimmy Page, lo que ocasionaba que todas las bases de las canciones fueran hechas únicamente con bajo y batería, ganando en los graves mucha presencia, que es algo muy importante en el desarrollo del estilo heavy metal. Y a su vez, Jimmy Page tocaba la guitarra dotándola de la distorsión típica del hard rock y del heavy metal, pero sin que sus composiciones musicales se alejasen de lo que ha sido siempre el blues, cosa que Black Sabbath sí que hizo. Empezó a raíz de unas bases que estaban establecidas en el blues, pero la fueron desarrollando, y Black Sabbath fue el primer grupo de la historia que consiguió hacer algo que hasta entonces nunca nadie había hecho, hasta el propio año 69, que fue que Tony Iommi empezó a basar las notas fundamentales de sus canciones en la escala de si bemol, utilizando la séptima disminuida. Y eso nadie lo había hecho nunca hasta entonces, porque en la época medieval a esa nota se le consideraba la nota del diablo, porque se consideraba, creencias populares del siglo
15 se consideraba que esa nota era la que sonaba siempre que el diablo hacía sus apariciones. Entonces esto dotó mucho de una carga religiosa al heavy metal. De hecho, ya sabéis que durante toda la historia del heavy metal ha habido en las temáticas, en las letras, una dicotomía brutal entre el cielo y el infierno, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, etcétera. Ejemplo de ello, la canción de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Todos los miembros de Led Zeppelin son cristianos practicantes. Hay un documental que se rodó hará pues, más o menos 10 o 15 años, no estoy seguro, que lo hizo un antropólogo inglés. El documental es muy recomendable, se llama El viaje de un metalero, lo tenéis aquí debajo anclado en la descripción. Este hombre lo que hizo fue un viaje alrededor del mundo entrevistando a miembros de grupos muy relevantes en la historia del heavy metal, y hay una entrevista muy buena al propio Tony Iommi, en el que el propio Tony Iommi, él mismo durante la entrevista, cuando le preguntan de dónde viene el término heavy metal, él dice, pues la revista, creo que era Rolling Stone, no me hagáis mucho caso, creo que se refiere a la revista Rolling Stone, pero no estoy seguro, podría ser otra revista. Dice, estaba leyendo yo un reportaje que nos hizo la revista, estaba leyendo lo que ponía sobre nosotros, y de repente leí que el periodista que lo había escrito ponía, esto es auténtico heavy metal, y yo me quedé pensando, ¿heavy metal? ¿Qué significa heavy metal? ¿Qué es esto? Dice, ahí fue la primera vez que salió en algún medio de comunicación el término heavy metal. Dice, cuando yo realmente lo único que pretendía era tocar blues. Dice, y de repente vi que una revista nos definía como heavy metal. En ese mismo documental también hay una entrevista muy buena a Alice Cooper. De hecho, Alice Cooper es un tío al que admiro con toda mi alma, en serio, en la que Alice Cooper dice, no, también viene de una revista, supongo que se referiría a la misma, pero no estoy seguro, en la que se publicó un artículo con una fotografía en la que un gigante me estaba cogiendo, y ahí en ese artículo definían mi estilo como heavy metal. Ahí yo, la verdad, sinceramente, yo siempre he opinado que Alice Cooper es hard rock. Alice Cooper dice que esa misma revista... Dance rock también. También se ha catalogado mucho a Alice Cooper como shock rock, porque los conciertos de Alice Cooper son un auténtico espectáculo. De hecho, todo se ha dicho, tengo una maldición con Alice Cooper, siempre que viene a España, sea por lo que sea, me pasa algo que no puedo ir a verlo. Ya ha venido 3 o 4 veces que podría haber ido a verlo y siempre, por cualquier cosa, no he podido ir a verlo. Y Alice Cooper, la verdad es que es un señor muy muy mayor ya, y me da miedo pues que fallezca sin que yo lo haya visto aún en directo, porque siempre que viene a España se alinean los astros para que yo no pueda ir a ese concierto. El shock rock es como, digamos por así decirlo, un espectáculo. Cuando tú vas a un concierto, la escenificación que te monta, la temática vampiresca, la temática de terror que tiene, es como que te provoca un shock. Pero él mismo en este documental afirma que esta revista lo definió a su estilo como heavy metal. Entonces digamos que ningún grupo cogió y dijo, voy a inventar un género que se llame heavy metal, no. Sí que es cierto que basados en las estructuras de blues, hubieron grupos como por ejemplo Led Zeppelin, que los ha nombrado él, que dotaron a ese blues de una distorsión que hasta entonces no había sido nunca típica del blues. Grupos como Black Sabbath, que dotaron a ese blues de componer escalas en la séptima disminuida de si bemol. Grupos como Alice Cooper, que todo se ha dicho, al empezar Alice Cooper era el nombre del grupo, pero después, cuando se disolvió el grupo y él lo volvió a montar, se asignó el nombre Alice Cooper a él mismo como nombre artístico. Dotaron a ese blues transformado que estaba empezando a originarse de una escenificación con temática de terror, vampiresca, con temática siniestra, por así decirlo. Incluso el propio Dio empezó a hablar mucho en las letras de sus canciones sobre esta dicotomía que os he mencionado entre el bien y el mal, el cielo y el infierno, lo correcto, lo incorrecto. Y todo eso fue creando un nuevo estilo que se originó a principios de los años 70, algo que no se había visto hasta entonces, y que los medios de comunicación empezaron a llamar heavy metal. Y cada grupo, tanto como él ha dicho Led Zeppelin, como yo he hablado de Black Sabbath, Dio, Alice Cooper y un largo etcétera, fueron empezando a añadir cada vez algo más a este nuevo estilo que se estaba originando. Y a finales de los 60 se empezó a notar este cambio en lo que hasta entonces había sido rock and roll o blues,
Y a principios de los 70, gracias a los medios de comunicación de la época, como por ejemplo la revista Rolling Stone, supongo que también canales de radio, es decir, lo que en aquella época sería ahora mismo el internet, pues en aquella época lo que se tenía, ¿no? Empezaron a hablar de un término llamado heavy metal. Y así fue como se originó, es decir, ningún grupo cogió y dijo, ¡hala, esto es el heavy metal, ya lo he inventado! No. Fue originándose poco a poco a raíz de pequeñas aportaciones que cada grupo iba haciendo. Me gustaría hablar en un vídeo sobre lo que, por ejemplo, un grupo se considera y lo que las revistas a ese grupo etiquetan. Un pequeño ejemplo. Linkin Park nunca se han considerado nu metal. En cambio, la Rolling Stones, la Rockmanía y todas las revistas de rock lo catalogan como nu metal. ¿Por qué? Porque Linkin Park surgió en una década donde el nu metal estaba en auge. El nu metal de los 90, de Deftones y de Korn, y estaba en auge y salieron muchos grupos de nu metal, y todos los grupos que iban un poco vestidos igual o que tenían ese peso o esas letras tan frustrantes, ¿no? Y tan de angustia social, pues era un poco, era la etiqueta, ¿no? Si ya tenías un poco de rap, si ya tocabas un pelín más hardcore, un pelín ya eras catalogado en nu metal, cuando hay grupos que realmente no suenan nu metal, como Linkin Park. Pero esto es para otro vídeo. El tema es que yo digo que Led Zeppelin inventó el heavy metal. Al principio el heavy metal era súper distorsionado, entonces Led Zeppelin, ese blues, lo hicieron más duro. Black Sabbath ya hizo un heavy metal más sólido, ya cogió digamos el estilo de Led Zeppelin y digamos le fue dando más forma. Cada grupo ha ido metiendo su granito de arena, su influencia, para que grupos más que se crearon más adelante cojan esa influencia y la mejoren. Deep Purple también tuvo mucho peso a la hora de definir lo que es el estilo heavy. Ellos ya estaban ahí antes de que el heavy metal existiera. Muchos fans consideran a Deep Purple heavy metal precisamente por eso, porque ha sido uno de los primeros grupos que lo han creado. Ellos ya existían antes, ellos se han basado en cosas anteriores a que existiera el heavy metal, pero sí que es cierto que ha sido uno de los grupos que han influenciado mucho a que exista el heavy metal. Todos los grupos de los que estamos hablando, excepto Alice Cooper, son grupos que tienen un solo guitarrista. Tanto Black Sabbath como Deep Purple como Led Zeppelin tienen un solo guitarrista. Por favor, el gran Jimmy Page. En Led Zeppelin es Jimmy Page. En Deep Purple fue en su momento Richie Blackmore. En Black Sabbath el dios Tony Iommi. Otra cosa que justifique que Tony Iommi sea un dios de la guitarra es que a Tony Iommi le faltan estas dos falanges. Ya sabéis que Tony Iommi es zurdo, por tanto la mano con la que utiliza el mástil de la guitarra es la derecha, puesto que golpea las cuerdas con la izquierda, ya que es zurdo. Y estos dos dedos, dato curioso, se los cortó en un accidente laboral porque él creo que trabajaba o en una serrería o de tornero fresador o algo parecido, no estoy seguro, pero trabajaba con metales. Siempre me ha parecido de admirar que Tony Iommi sea lo que es en la guitarra, puesto que al faltarle estas dos falanges tenía unas prótesis para poder tocar la guitarra sin estas dos falanges, y me parece de admirar que sin poder sentir el tacto de las cuerdas en los dedos tenga la soltura que tiene a la hora de tocar. Es admirable en mi opinión. Y lo que venía diciendo con todo ello es que todos estos grupos, al estar dotados de un solo guitarrista, el bajo y la batería han ganado mucha importancia a la hora de la composición total de la canción, puesto que toda la base la hacen únicamente el bajo y la batería. No hay una guitarra rítmica sobre la que se asiente la guitarra solista, sino que la guitarra solista solamente se asienta sobre el bajo y la batería, creando de los dos unos instrumentos protagonistas que así como por ejemplo en el blues o estilos en los que se han basado para crear el heavy metal, no habían sido tan protagonistas como a partir de aquí. Otra cosa que quería decir concretamente de Deep Purple es que a diferencia del resto de grupos de los que hemos hablado, Deep Purple tenían teclista también, y el teclado de Deep Purple también ha sido muy importante a la hora de crear, digamos, los solos, porque Deep Purple
viene de una época sesentera, setentera, en la que aún no era tan habitual, que ya empezaba a serlo, pero no tanto, crear un solo de guitarra súper elaborado. Guitarristas anteriores, como por ejemplo el mismo Chuck Berry, que fue uno de los primeros músicos de rock and roll que existieron, ya dotaban a sus composiciones musicales de solos virtuosos de guitarra, pero hasta entonces era más habitual que los solos los hiciera el teclado antes de que empezara a ganar este protagonismo en la propia guitarra. Y como os habréis dado cuenta, poco a poco, en lo que ha sido el heavy metal clásico, poco a poco el teclado ha ido dejando de ser un instrumento protagonista hasta que ha dejado de ser habitual que un grupo de heavy metal tenga teclistas, que los sigue habiendo, pero ya no es lo habitual. El protagonismo de los solos, me refiero, lo habitual es que lo tengan las guitarras, los solos de guitarra. Excepto si es un grupo de glam metal o de power metal, que ahí sí que es común haber teclado. Deep Purple era un grupo que aún no tenía tan protagonizada esta guitarra. Obviamente Ritchie Blackmore en Deep Purple hacía solos bastante virtuosos de guitarra, pero siempre acompañados con el teclado. Siempre el teclado también era un instrumento protagonista, y en otros grupos, como después hemos ido viendo en Alice Cooper, Black Sabbath o Led Zeppelin, este teclado ha ido desapareciendo hasta que ha sido la guitarra la que ha ganado todo este protagonismo, y a su vez la batería y el bajo, al ser los únicos instrumentos que solapan a esta guitarra, también han ganado su protagonismo. Lo que nos lleva a otra conclusión sobre el heavy metal. Las bases graves, los graves y las bases son algo que tiene mucho protagonismo en este estilo. Y las guitarras es algo que suena bastante afilado, bastante con la distorsión que él ha explicado que aportó Led Zeppelin, notas diabólicas o siniestras que aportó Black Sabbath. Todo esto fue creando el heavy metal. Y ya para despedirnos quisiera resolver una duda que mucha gente, como ya he dicho al principio del vídeo, que no está muy metida en este ambiente, en este rollo, siempre algo que me frustra mucho, o digamos que me da rabia, es que popularmente la gente que no entiende de este estilo piensa que este símbolo simboliza los cuernos del demonio y que lo utilice como pretexto para intentar justificar que los heavies son satánicos, ¿no? Porque la gente dice, no, es que los heavies hacen así porque son los cuernos del demonio, porque son satánicos. Realmente el primer músico que popularizó este símbolo, Dio. siempre ha habido una disputa entre si fue Gene Simmons o fue Dio. Como bien ha dicho Hugo, fue Dio. Este símbolo no lo inventó Dio. Lo único que hizo Dio con respecto a este símbolo fue hacerlo común en el heavy metal. La familia de Dio es italiana y este símbolo se llama malocchio, que en Italia siempre se ha utilizado para echarle el mal de ojo a alguien, y a su vez para cuando tienes la sensación de que alguien te va a echar un mal de ojo, es una defensa de ese mal de ojo. La abuela de Dio le enseñó esto a Dio. Le enseñó que podía echar un mal de ojo haciendo este símbolo y que también se podía proteger de él con este mismo símbolo. El caso es que, en homenaje a su abuela, Dio en los conciertos, pues siempre en determinados momentos de la actuación, hacía este símbolo. Lo que poco a poco fue popularizando que el público, mientras veía a Dio, se mantuviese haciendo este mismo símbolo. En aquel momento Dio era el vocalista de Rainbow, grupo en el que también estaba Ritchie Blackmore, del cual ya hemos hablado, que estuvo también en Deep Purple. Y aparte de ello, también Dio tenía su propio grupo en solitario llamado Dio. Entonces, durante las épocas de las que hemos estado hablando, finales de los 60, principios de los 70, y sobre todo ya se terminó de popularizar completamente en los años 80, este símbolo era algo muy característico del heavy metal. Pero porque era un homenaje a Dio, a su vez que Dio lo utilizaba como homenaje a su abuela, la cual lo utilizaba para ayudar a Dio a defenderse del mal de ojo. Y pues me frustra que mucha gente que no entiende del tema o que no está metida en este ambiente
catalogue de satánicos a los heavies simplemente por hacer esto, cuando es un símbolo que no tiene absolutamente nada que ver con el satanismo. Después también está quien dice que lo inventó Gene Simmons, y cierto es que Gene Simmons admite haberlo inventado él, pero realmente fue Dio quien no lo inventó, sino que lo utilizó en el ambiente del heavy metal, y él mismo lo dice en el documental que os he anclado aquí, que se llama El viaje de un metalero, bastante recomendable. Y todo se ha dicho, ya que hablo de Dio, me gusta mucho más como vocalista en Black Sabbath Dio que Ozzy Osbourne. Por mucho que Ozzy Osbourne sea el icono, sea el cantante típico, la estrella, por así decirlo, del que ha grabado la mayoría de la discografía, a mí personalmente me gusta mucho más la voz de Dio en Black Sabbath que la de Ozzy Osbourne. De hecho, la voz de Ozzy Osbourne no me gusta para un grupo de heavy metal. Me gusta tal vez para otros estilos, pero para el heavy metal la voz de Ozzy Osbourne, opino que Ozzy Osbourne no tiene buena voz para cantar heavy metal. Sí, se ha hecho muy famoso cantando heavy metal, pero opino que el heavy metal es un estilo que requiere otro tipo de voz que no lo tiene Ozzy Osbourne. Y por eso opino que Dio sí que tiene ese tipo de voz, y opino que Dio en Black Sabbath a mí personalmente me ha gustado siempre mucho más que Ozzy Osbourne. No olvidéis que cuando se pueda tendréis un vídeo en Destripando el caos. Dale a like y suscríbete.